Y después era cosa de todos los días, hijito, mañana el casting, hijito, mañana el casting, hijito, mañana el casting, me decía mi tía. Al final mi tía se enoja cuando lo digo, pero yo no tenía tiempo porque estaba en la universidad atareado y dije ya, para que no me siga, digamos, Molestando, no, entre comillas, sí, es que si digo o hinchando. molestándome, sí, no, igual me van a retar. Que te siguiera Sí, sí, como punteando. claro. Yo dije ya voy a ir al casting, Ya, voy a ir al vamos al casting, voy casting. al casting. Falta clase un día y voy al casting. Voy al casting. Y yo por dentro no tenía ninguna esperanza ayer. Igual a mis compañeros, yo les decía en talla cuando me llegaban los mensajes de mi tía, a mis compañeros Lau les decía, te apuesto que si voy que al tiro, les decía, me van a ver en la tele, bueno, les decía. En realidad por dentro decía, no llevo ni a paro, si No, no, no no me tengo ni crees. un brillo, no soy ni bonito, bueno. Así que fui al casting y fui pasando las tres etapas, porque son tres etapas en el casting, o al menos eran en esa época. Las fui pasando hasta que me llamaron para participar. Buenas tardes, Buenas tardes. don Alexander, o Sander, Exactamente. ¿cómo te gusta que te llamen? Sander. Sander, por favor, Sander, sí. te diríamos Sander. Entonces, bueno, antes de empezar y todo, quiero saber, cuéntanos, ¿quién eres tú y quién es Sander? ¿Cuál es tu apellido, perdón? Rodríguez. Rodríguez, sí. Sander Rodríguez. Explícate, por favor, quién eres tú y por qué estás acá. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, bueno, yo soy Alexander Rodríguez, soy estudiante de Derecho de la Universidad del Desarrollo, soy reservista de la Armada hace ya más de 6 años, soy participante también del programa Pasapalabra, director del Club de Folclore de la universidad y, bueno, una persona que trata de hacer lo mejor posible mientras pueda, valga la redundancia. Me parece. Ay, cuéntame un poco esto que no entiendo. O sea, tú me dices folclore y me imagino la cueca y esas cosas en Chile. ¿Qué es qué es eso de la unidad de folclore? ¿Cómo es el nombre, perdón? El Club de Folclore, El club de sí. folclore. ¿Me puedes decir en qué basa? ¿Por qué hiciste? ¿Eres fundador? No, yo llegué un poco después de la fundación, soy el actual director, ¿Ya? digamos, por traspaso que hubo desde los fundadores y así sucesivamente hasta llegar a mis manos de la dirección del club. Bueno, perfecto. Y en qué consta el club de folclore? ¿Qué es? Sí, nosotros somos un grupo de alumnos de la universidad de distintas carreras, no está cerrada una sola carrera, que tratamos de cultivar nuestras tradiciones chilenas con las danzas que son propias de nuestra nación, de nuestra patria, desde el norte hasta el sur. Tratamos de no hacer distinción, digamos, aunque obviamente lo que más hacemos es la cueca, porque es como la reina del folclore chileno. Entonces, el otro día tuvimos una presentación, por ejemplo, en el patio de aula de la universidad, donde hicimos un pie de cueca, Ok. que fue bastante interesante, bastante entretenido. Teníamos preparadas 4 cuecas y al final terminamos bailando como 6 o 7 porque llegaba la gente a decir como no pueden bailar una más para salir a bailar. Y Claro, otra, otra, claro, otra. y bueno, esa es la parte bonita, ¿no? Y eso requiere harto ensayo, lógicamente, y llegamos a ver, el club se fundó como Cuequeros UDD, por ahí por el 2018. ¿Cómo si? Cuequeros UDD, Cuequeros. Ya, originalmente. perfecto. Después pasó a ser el ballet folclórico de la universidad. Posteriormente, por vicisitudes que presentó la pandemia y disminución en el número de asistentes y todo, pasó a ser el club de folclore de la universidad, básicamente para no abarcar desde el nombre más de lo que podamos apretar con las circunstancias reales que teníamos en el momento. Ya, perfecto. Ahora estamos recuperando a poquito. Y cuéntame, tú eres muy patriota en ese sentido, ¿no? Sí, ¿De dónde nace este cariño, este amor a a la cultura chilena? ¿Qué te hace querer participar activamente en algo como el club de folclore de la universidad? bueno, primero toda mi familia es del sur. ¿Ya? Yo soy el único centellino, soy la oveja negra, la vergüenza de la familia, no. Entonces mi papá es del campo originalmente y todo. Y a él siempre le gustó mucho eso de la cueca campesina y la picardía del guaso y el roto chileno. ¿Ya? Y siempre fue muy orgulloso de eso. Y yo crecí escuchando al respecto. Por el lado de mi madre también, como son del sur, le gustaba todo ese tema de las tradiciones. Eh, y también me crié viendo, no sé, la serie Héroes, por ejemplo, donde narraba la historia de Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins, Arturo Prat, etcétera. Así que desde chico pude como empaparme de ese gusto, de ese cariño por las tradiciones chilenas, por nuestra historia y por lo que es Chile, por lo menos a mi juicio, y de la importancia que tiene cultivarlo para que no se vaya perdiendo, porque si nadie lo cultiva, al final se va diluyendo en el Se paso va de la historia. perdiendo la historia, claro. Entonces, claro, como alguien tiene que hacerlo, me ofrecí de voluntario. Perfecto, perfecto. Y interesante, ¿qué te hace tener aparte,
este sentido, porque por lo que veo igual es una persona particular en la universidad, no es como que alguien te pase desapercibido, no es muy fácil no notar tu presencia a veces en la universidad. Así de molesto soy, ¿no? No te molesto. Pero cuéntame, porque uno te ve en la universidad de repente, no sé si eres tú el que de repente para las pruebas o algo así, vas así, pero vestido de traje como todo el mundo que es de la carrera, pero no solo vas de traje, vas particularmente con gorro, con trajes más grandes, con maletín, pareces como alguien de película, que así que estás como grabando una serie. De aquí en este particular gusto de vestirse tan notoriamente como resaltar. Sí, bueno, primero siempre he sido muy detallista y muy perfeccionista y me gusta cuando uno se va a poner una tenida, armar la tenida completa de acuerdo a lo que corresponde a esa tenida de la manera más prolija posible. Entonces, y después darle ciertos toques distintivos precisamente de lo que uno quiere expresar a través de esa vestimenta. Eh, en lo personal yo creo que la declaración de estilo va un poco por el lado de que nunca me he sentido del todo conforme con los tiempos que vivimos y como no sabe cómo se van a vestir en el futuro, sí sé cómo se Claro. vestían en el pasado. Entonces es un poco la expresión de no estoy conforme con esto, sin hacerle daño a nadie, yo me he visto de una manera distinta y es una expresión, digamos, que se marca en el estilo. Perfecto. Además que igual me gusta todo ese mundo vintage. ¿Te gusta más como la onda clásica, por decirlo? ¿No te gusta mucho la vanguardia de lo que se está demostrando como en una forma formal? ¿Te gusta más lo antiguo? Exactamente. De hecho, participé en alguna reunión vintage hace poco. Esa vez tuvo temática de Peaky Blinders. Sí, estuvo bien interesante. Con la bobina y todo que usan los Sí, no, blinders. o sea, es que acá siempre que tenemos como, oh, mira, un Peaky Blinder, vamos por ahí. Sí, sí, aunque yo me vestía así antes de ver la serie. ¿Eh? Yo me puse a ver la serie porque me decían que me vestía como los de la serie. Entonces, Y ya vamos a la serie, pues. sí, pues ahí me motivó a ver la serie para decir a quién me están comparando, porque yo no tenía idea. Yo me decían los Peaky Blinders y yo decía, ¿Quiénes son los Peaky claro, Blinders? Y cuéntame, ¿cuántos años tienes tú? 25, 25. Bien, naciste siete. en el 97. ¿Y qué te atrae también? Porque no solo es tu forma de vestir, sino que también tienes un corte de pelo muy ordenado, muy también a la antigua, con un bigote a los 25 años. ¿También te inspiras como en la vanguardia antigua, como en lo vintage, en lo retro, para todo esto? En el peinado he pasado por varias etapas. Eh, Originalmente por la armada me lo cortaba muy corto, digamos, y militar. El típico corte así como casi al cero, que cumpliera con la reglamentación. Después, una vez que ya obtuve el grado y todo, ya dejé de ser recluta, tuve un poco más de flexibilidad con el corte de pelo, de poder dejármelo un poquito más largo. Y después vino el tema de la prolijidad precisamente. Y además que yo antes no me echaba fijador ni nada, pero era muy molesto porque con el viento se me venían las mechas para adelante y tenía que andar a cada rato echándome el pelo para el lado. Yo paso por eso muchas veces. Entonces preferí darme la lata, no sé, al principio de la mañana me doy la lata de peinarme bien y después ya en el día no me preocupo. No te preocupes más, Claro. claro. Igual es algo que podría implementar un poco, no sé si puedo tanto como tú, pero Es técnica, ¿no? es técnica y Mm. maña al final, querer ser más prolijo como tú dices. Sí, sí, y con el bigote, bueno, el bigote en verdad no es tanto por estilo, ¿eh? El bigote es porque en un lado me dijeron que no usara bigote, que no podía usar bigote, y yo dije, ah, no, vamos a ver si no podemos. Ay, lo Y ahí usaste. quedó, pues hace como 3 años que lo tengo, pero fue por joder, digamos, y Fue después porque ya. quisiste y te quedó gustando al final. Claro, después dije, porque después me decían, no, tenéis que sacártelo, no, tenéis que sacártelo. Así que después ya le gané por cansancio y ahora que ya pasé por todo eso es como sacármelo ahora. Sería como perder el propósito del Claro, bigote. ¿Y te gusta al final todo tu estilo? ¿Te sientes como con la confianza de hacerlo? Porque hay que tener confianza y seguridad. Porque, por ejemplo, yo puedo tener esas ganas de hacer lo mismo, pero a veces me pasa que caigo mucho en lo que, ay, que me van a mirar mucho, que van a decir de mí, la cuestión. A ti no te importa mucho eso, en verdad, ¿no? no me importa. De hecho, es una de los motivos por los que uno lo hace, porque dentro de la crítica que yo mencionaba, de repente a mí me parece que hay gente que se viste de manera muy original, ¿no es cierto?, muy llamativa, por decirlo de una manera elegante, eh, y la gente lo ve como de lo más normal. Pero cuando uno se viste, digamos, con sombrero y trata de vestirse, digamos, O ordenado, de forma clásica. claro, ahí uno pasa a ser el bicho raro. Entonces,
Yo digo, ¿por qué? No tiene por qué pasar. O Entonces, sea, yo encuentro que va para los dos lados. Yo creo que cualquier eh, extremo llama la atención de esa forma. Yo tampoco, o sea, entonces tú vas, llama a que la gente se vista o se exprese como quiera, sin miedo a lo que diga el resto de la gente. sí, a eso voy, que ni por uno ni por otro debiera haber un impacto mayor. Y si sucede es precisamente porque es una cuestión rara de ver. Y es rara de ver porque nadie lo hace. Entonces, lo mismo que pasó con el folclore. Si alguien tiene que hacerlo, ¿Por qué no lo hago yo? claro. Claro, perfecto. Cuéntame, entonces tú eh, estudias Derecho en la misma universidad que yo, Sí, en 25 años ya estás terminando la carrera. sí, estoy en último semestre. Fuerte. ¿Y cuándo empezaste? ¿Qué, qué relación tienes con la Armada, con las Fuerzas Armadas? Sí, a ver, mi primer acercamiento al mundo militar fue cuando estaba en la educación media. Fui voluntario en la defensa civil en la ciudad de Puente Alto. Después de eso hice unos diplomados en la escuela militar y después entré a la reserva en la Armada de Chile. En la escuela militar, esto fue el 2015, mi primer diplomado, tenía 18 años. Eh, Básicamente fue bastante milagroso que pudiera hacerlo a esa edad, digamos, el diplomado. Bastante. Pero lo pude hacer y fue como el primer roce con las instituciones de las Fuerzas Armadas propiamente tal. Porque la defensa civil tiene un carácter militar, pero es medio mixto. A ver, ¿en qué consiste la Fuerza Civil? La defensa civil es una institución compuesta por voluntarios que incluso parten desde, no sé, los 13, 14 años pueden partir, obviamente con labores distintas a los adultos, que sirve para prestar apoyo ante catástrofes o, por ejemplo, en periodos de elecciones, en el voto asistido o en eventos de convocatoria masiva. Por ejemplo, a mí me tocó, cuando estaba en la defensa civil, hacer labores de patrullaje preventivo en el cementerio católico de Ajos de Mena para el Día de Todos los Santos, que es un periodo de alta afluencia pública a los cementerios, Ya, donde perfecto. estaban desplegados enfermeros de la defensa civil para atender en caso de que alguien se descompense también. Nosotros teníamos que ayudar, por ejemplo, si había que subir a algún lugar con una escalera, hacer algo, lo hacíamos nosotros. Y como decía, también patrullaje preventivo para evitar, me acuerdo que ese día había una discusión muy acalorada entre un pololo con su polola Ok. y estaba subiendo de tono y el patrullaje preventivo pudo evitar en ese momento que eso escalara a una situación eh, Que más perturbara la lamentable. paz, claro. Claro. Y cuéntame, por qué paraste ahí? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, pudiste haber optado en vez de estudiar Derecho a meterte a las Fuerzas Armadas, a perseguir una carrera militar, una carrera sirviendo de esa forma a tu país. ¿Por qué paraste ahí y preferiste como ayudar, como seguir involucrado pero por el lado en vez de directamente de fondo sumergirte en ese mundo? Sí, bueno, primero porque tengo dos grandes vocaciones, creo yo, que son el derecho y lo militar. Y si estaba la ocasión para mezclar ambas vocaciones, no vi por qué desaprovecharla. Y dentro de una carrera militar no podías como especializarte en derecho. O sea, podría, por ejemplo, haber estudiado derecho posteriormente una vez que hubiera egresado a alguna escuela matriz, pero eso aún podría. Ahora, cuando entré a la universidad, digamos, era una realidad, estaba ahí. Entonces podía tomar la oportunidad ahora o podía arriesgarme a que pudiera o no ser después. Claro, más adelante, como decís, hay que para qué voy a servir. Claro, y como dicen, vale más pájaro, digamos, en mano que 100 volando. No, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces siempre existe perseguir esto que es el derecho. Sí. ¿Qué es lo que te motiva más? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Te ves en algo? Me imagino que ya quedándote un semestre, ya tienes más o menos decidido a lo que te quieres dedicar, lo que quieres hacer. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Sí, los planes, a ver, yo creo que un hombre idealmente siempre tiene que tener desde el plan A hasta el plan Z, digamos, pasando por la X, la Y, y todo lo que hay entre medio. Exacto. Eh, el plan A siempre ha sido ser oficial de justicia de las Fuerzas Armadas el día de mañana. Ok. Eh, Plan B es la carrera diplomática, posteriormente la academia diplomática, poder cursar para servir en esa área del país. Y después, bueno, plan C está la realización de algún tipo de magíster en alguna universidad extranjera eh, para poder pensar con más calma y reorganizar en caso de que los primeros dos planes no se puedan cumplir. Claro. Por ese motivo, porque uno nunca sabe lo que para el futuro, así que Hay que estar preparado para todo. Hay que tener planes de contingencia, un plan de exactamente, contingencia por si acaso. Está exactamente. perfecto. Y cuéntame, hoy en día con las Fuerzas Armadas y todas estas cosas, cuál es tu rol hoy en día? ¿Qué es lo que,
cómo escalaste en esto de ser civil a pasar a ser reserva de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo fue eso? ¿En qué consiste? Sí, yo para entrar a la reserva de la Armada de Chile tuve que realizar un curso básico militar que duró un año, donde los fines de semana particularmente iba a recibir instrucción para tener las capacidades para desenvolverme en el servicio de la Armada en lo que la institución lo requiere. Eh, vale decir instrucciones de combate, también instrucciones de doctrina, que la doctrina es básicamente saber los grados, las formas de referirse a las distintas personas, los protocolos, porque cuando uno va a desfiles, por ejemplo, uno tiene que saber cómo hablarle a un alcalde, tiene que saber cómo hablarle a un diplomático extranjero que pueda haber. Entonces son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Em, también la infantería doctrinal, que es básicamente eso, desfile. eh, y bueno, historia naval, marinería básica, saber cómo se llaman las distintas partes de un buque, Claro, cosas así. Después, posterior a esa realización de ese curso, se hace la revista recluta, que es como el examen de grado, por así decirlo, ya. para nosotros, donde nos hacen primero una prueba teórica ese día, después viene una prueba grupal de movimiento e infantería doctrinal, que básicamente ahí es donde a uno le dan distintas voces de mando, distintas órdenes, y uno tiene que cumplirla al pie de la letra. Si uno mueve una pierna cuando no tiene que mover, y se le bajando la nota. Oh, Y es después, terrible entonces. sí, porque uno como está aguja, digamos, tiene la tendencia a moverse antes de que... Era como anticipar el movimiento cuando tiene que ser Claro, justo en un preciso momento. exactamente. Y después viene lo mismo, pero a nivel individual. Y a nivel individual, además, a uno lo tratan de poner nervioso, le empiezan a preguntar cosas que se supone que uno no sepa, o a decir, ¿por qué me mira? Y después, cuando uno no lo mira, por qué me mira? Claro, Como para pillarlo a uno, para ponerlo nervioso y que uno se equivoque. Y eso es lo que uno tiene que saber manejarse. Y posterior a la revista recluta, bueno, viene el proceso de nombramiento, que es un proceso administrativo, burocrático. Y después uno recibe su grado militar, digamos, grado naval. En mi caso yo soy marinero primero, que es el grado equivalente al que obtienen los marinos cuando salen de la escuela de grumete. Y ahí, bueno, en esa labor me ha tocado realizar una serie de funciones, partiendo por la labor social, visita a hogares de niños, a hogares de ancianos, para alegrarles la tarde. También me ha tocado reforzar policía marítima en los periodos de verano, en la zona de Valparaíso, Viña del Mar, fiscalizar en las playas, en los puertos. pero si alguien está con un parlante, tú ahí se lo quitáis, ¿no? No, no es tan así, tampoco somos tan desgraciados. No, pero sí, por ejemplo, se fiscaliza muy fuerte el consumo de alcohol, Ya, porque está perfecto. prohibido en espacio público. Y en las playas es muy peligroso cuando la gente se emborracha, a veces no le toman el peso, pero una persona curada que se envalentona y se meta a nadar curado, después una persona que Se o se muere. ahoga o tiene que ir a la armada a rescatarlo en extremis, digamos, antes que se ahogue. Claro. Entonces es muy importante eso, la gente lo mira a huevo, pero es importante. Pero en cuanto corto también, si alguien tiene un parlante muy fuerte, tú ahí también se lo quitáis. No, igual lo que pasa es que uno trata de mantener la convivencia y entonces si a alguien le molesta el parlante y reclama, uno se acerca y le dice a la persona que tenga consideración también con el resto de la gente que está en la playa. Porque Claro. También ahí tienen que estar al ojo con el consumo de drogas y todas esas cosas, ¿no? totalmente, y otras cosas que se ven en el puerto, por ejemplo, me tocó ver una situación en que a un turista le dieron billetes falsos y después la persona que dio los billetes se Desapareció. esfumó, digamos. Claro. Al final lo encontramos, pero ¿Lo encontraron? sí, sí. Y cómo lo encontraron? Fueron el personal de planta de la Capitanía de Puerto ¿Ya? que lo pudo ubicar más rápido. ¿Cómo lo hicieron? La verdad yo desconozco porque yo estaba con el turista, Claro. pero lo trajeron y le devolvieron la plata. Sí, Tuvo suerte. hubiera sido terrible. O sea, porque en un caso normal el compadre desaparece y ya Sí, está. sí, claro. Y bueno, esas son situaciones que se dan en las playas y en los puertos. Eso fue en el Muelle Prat. Eh, También se fiscaliza que las lanchas turísticas que salgan del Muelle Prat lleven la cantidad de chalecos salvavidas que corresponde. Porque si la lancha, la embarcación se sobra en medio de la navegación y le falta un salvavidas, es una persona que a lo mejor no va a poder sobrevivir porque si no sabe nadar, no se puede mantener a flote, Obvio. se va a morir. Se va a morir.
Entonces también ahí a uno le toca hacer la pega del pesado y los lancheros a veces se enojan, pero es Claro. importante, sí, no es por hinchar, es por... No, al final estáis velando por el bien de todos, estáis viendo por su seguridad, por su vida. Está bien, es una Exactamente, pega a veces un poco injusta, un poco que no es muy gloriosa ni muy venerada, pues más, incluso a veces pasa a ser criticada y odiada. Y eso también te quería preguntar, ¿qué opinas de hoy en día como este tipo de resentimiento, odio que se tiene hacia los militares, las Fuerzas Armadas en general en Chile? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? sí, mi punto de vista es que eso se compone de varios factores distintos. Uno es la herencia histórica de la rabia que hay por un periodo que hubo en nuestra historia que fue anterior a mi nacimiento y al de muchos otros que estamos en las instituciones. Obviamente, este es un análisis que uno hace a título personal, yo aquí no estoy representando a nadie. No, obvio. Eh, Esa es la gracia, que todos tenemos nuestra propia opinión y todos tenemos exactamente, derecho a emitir nuestro punto de vista, nuestra opinión bajo lo que uno sabe. exactamente. Y ese es uno de los componentes eh, que no se ha abandonado todavía esa herencia histórica. En segundo lugar, también está por los sucesos recientes en los últimos años. Pasa que con los escándalos de corrupción que hubieron en algunas instituciones, hay gente que asume que todos los que componen las instituciones realizan las mismas prácticas. Claro, Y de hecho, si uno lo mira, son pocos los que están involucrados esos en ese escándalos escándalo, que no es para minimizarlo, o sea, ojalá no hubiera ninguno, no debería ninguno. no debería haber. Pero Pero así como no debería haber ahí, tampoco debería haber crímenes, tampoco deberían haber asaltos, tampoco deberían haber manifestaciones que terminen con metros quemados. claro, y ahí es donde tú tocas un punto muy importante. A mi juicio tenemos una crisis moral, porque como sociedad, porque la gente dice de repente, no sé, el milico, porque la gente le dice milico a las Fuerzas Armadas y por igual a los militares, de repente a uno le gritan cosas por el ejército, hasta por carabineros y uno, Y no, ni siquiera no claro, les ni queda dinero. claro. Para la gente, los de las Fuerzas Armadas, digamos, es como que viniéramos de Marte, porque resulta que nosotros todos salimos de la sociedad. Si la sociedad tiene problemas para definir lo que es correcto y lo que es incorrecto, la gente que llegue a las instituciones va a tener esos mismos problemas, porque al final esa gente que se pone un uniforme son los hijos de alguien que los crió, ¿cierto? Exacto, O de las circunstancias, por lo menos. también. Son las mismas personas que fueron influenciadas por sus profesores, por sus amigos, en su proceso de formación, de crianza, cuando eran niños, y llegaron a vestir un uniforme con esos parámetros morales que fueron adquiriendo a lo largo de su vida. Entonces, cuando uno ve que en las Fuerzas Armadas se dan ese tipo de situaciones como los escándalos de corrupción, cuando uno ve que eso mismo se da en, en el Congreso, a veces en los partidos políticos, se da en los sindicatos, se da en todo ámbito de cosas. Por ejemplo, cuando uno ve que en el diario vivir a alguien le dan 5.000 pesos más de vuelta en el supermercado, se lo lleva a la casa y lo aplaudimos porque es vivaracho. Pero si los devuelve, la gente lo critica por leso, porque cómo se le ocurre no aprovechar la oportunidad si está regalado. Claro, Entonces tenemos un problema mayúsculo que es difícil de solucionar, porque esa persona que se llevó los 5.000 pesos, a mí me da la impresión de que si tiene la oportunidad de llevarse 5.000 millones de dólares, también lo va a hacer si la diferencia es una cosa de monto, el hecho del mismo. claro. Y alaban el que se lo lleva, pero después si un ladrón va y asalta un banco gigante a mano armada, o sea, está bien, son escalas distintas, de que tanto, pero al final, en teoría, los dos son actos reprochables. Claro, y por eso es que no es cherry picking, como dijeron por ahí. No Para es hablar de, cherry de picking. estas cosas, sí, sí, sí. Esto afecta a todos por igual. La diferencia es la cosa de escala, digamos, monetaria, objetiva quizás, pero el daño se hace igual y yo diría que incluso esos pequeños agujeros que se hacen en la piel de repente hacen que el organismo, digamos, se desangre más rápido que a lo mejor un solo agujero grande que se puede tapiar más fácil. Claro. Entonces esos pequeños robos que se van dando a lo largo del diario vivir corrompen más la sociedad, incluso diría yo que en multiplicidad, digamos, que el escándalo de algún fulano desgraciado que haya desfalcado al fisco por, no sé, millones de dólares. De hecho,
Hoy encuentro hoy en día está todo tan así como de, como tú dices, que hay un problema moral, y yo siento que es verdad que al final, incluso no sé si solo pasa en Chile, en nuestra sociedad, que pasa que la gente está ansiosa, espera poder apuntar al de al lado y decir tú te equivocaste en esto para decir yo tengo la razón. Y por ejemplo, otro día, estuvimos hace poco en Fiestas Patrias, el 18, fui con mi abuelo, porque decidí pasarlo con mi familia, me fui a ver a familias Linares, a ver a mi gente de mi familia. ¿Ya? Fuimos a una iglesia en Panima Vida, ¿Ya? no sé si ubicas esos lugares. Sí, o sea, no he ido en persona, pero sí lo... Bueno, pero hay un lugar donde es como un centro de piscinas termales y al ¿Ya? lado hay una iglesia, Perfecto, la iglesia de Panima Vida. perfecto. Y fuimos a escuchar un rezo, una misa, a ver qué onda, porque a mi abuela le encantan estas cosas y la quise acompañar y era como una misa a la chilena, que es como con cueca y le bailan a la Virgen y todo, muy entretenido. Pero al final parece que había un padre nuevo, un cura nuevo, ¿Ya? y empezó algo que me encontré súper curioso y algo que quería comentar, no sé si solo contigo, pero algo que quería dejar en constancia es que encuentro que no, a todos nos enojó, no solo por lo que está diciendo, sino porque encuentro que predicar fe y al mismo tiempo mezclarlo con política, porque empezó a dar un mensaje mezclado con política actual, con el contexto actual, hablando, era muy como adoctrinizado el discurso, que enfocado muy en el pobre, en canciones del pobre, en que no sea garante la cuestión y hablar de los fondos del Estado que se usaron mal, específicamente como tú me dices de los carabineros y todo, y fue como, ¿cuál es la necesidad como que en un lugar que la iglesia representa amor, perdón y compasión, y muchas cosas así como de respetar al prójimo, hablar de esas cosas no genera mucho, como que no encuentro que esté a la par con ir como predicar fe y un lugar que se supone que es un lugar seguro para estar tranquilo y pedir perdones y pedir favores a Dios y todo esto, sea el Dios que tenga. Y mezclarlo con política siento que como que se está como un poco como tergiversando y en verdad echando a perder un poco este concepto de un lugar seguro como lo debería ser la iglesia. Claro. Y no solo pasa en la iglesia, hoy en día tú lo ves en todas partes, en los colegios. Dime un profesor de historia que no sea zurdo, o dime un profesor de matemáticas que no sea de derecha, por ejemplo. Como que todo se tergiversa mucho hoy en día y está todo muy adoctrinado, lo cual no debería ser así. Incluso la misma constitución prohíbe que en los colegios haya adoctrinamiento. Y hoy en día tú crees que eso se respeta, por ejemplo. No, no. Yo creo que ahí hay un... Yo ahí veo varios problemas. Primero con el tema de la iglesia, yo creo que tocaste un punto respecto al discurso en relación a la pobreza. Eh, Creo que se ha tendido, y está vinculado con lo que viene después, se ha tendido a politizar a nivel partidista incluso todo ámbito de la vida, porque hay cierto sector, cierto espacio dentro de un sector que tiene esa tendencia y esa visión de que todo es político. Político no en el sentido clásico del término del son político, ¿no es cierto? No político partidista. Entonces no dejan espacios que no se politicen y eso, aquí me voy a jugar un poco el pellejo como Alexander Rodríguez nada más. Eh, yo creo que fue uno de los factores incluso de la derrota de cierta opción que fue la prueba en el plebiscito. Yo creo que hay un sector que se siente dueño, representante y voz de un sector de la población que es la población pobre, que además ellos no logran definir qué es la población pobre, porque lo mismo estiman pobre a una clase media que a una persona realmente pobre, digamos. Eh, y esa altanería, ese afán por sentirse ellos como los representantes de esta gente que no tiene la formación para hablar, porque así los ven. Después del plebiscito vimos por montones las expresiones de personas que decían, no es que esta gente votó rechazo porque no entendió lo que leyó, porque no leyó, porque no les da para leer. Entonces los ven como gente que no tiene capacidad para representarse ellos mismos y se sienten los adalides de ellos. Y al final terminan recibiendo, digamos, de la gente que sí lee, que sí se informa,
que la gente pobre, la gente de clase media, no es una persona inferior intelectualmente. Reciben el resultado que recibieron en las últimas elecciones. Eh, y además se supone que se trata de caridad, ¿no es cierto?, con la gente más vulnerable y no se trata, por lo menos según yo lo entiendo, de repartir recursos ajenos, como son los del Estado, que la Iglesia no tiene mayor incidencia en los recursos del Estado. Por lo menos hoy en día se Claro, supone que incluso esos ideales son no de izquierda, incluso son de derecha y son una derecha muy conservadora. claro. Y me pasa que estás tocando temas que son muy verdad. Hace poco me tocó estar en una conversación con alguien, empezamos a hablar de... Ni siquiera fue por Instagram incluso, que me llegó porque puse un comentario y me llegaron de vuelta y nada, alguien ponía como, si quieres algo, búscalo así, porque cómo vas a hacer de, no sé, cómo vas a hacer de Colo Colo y vas a votar por derecha. Es como, se supone que la historia del club se preocupa por el pueblo. Y bueno, y ahí uno va y le dice, bueno, si quieres preocuparte por el pueblo, en verdad, votarías tanto y más encima no te puedes quedar con un solo parte de la información, tienes que hacer un análisis crítico de ambas partes de la información y no solo informarte por un lado que alimenta solo tu pensamiento. Y el tipo después el comentario que me respondió lo borró ¿Ya? porque él mismo se como que invadió a la gente porque dijo, ¿y tú crees que todo el mundo está calificado para hacer un análisis crítico de información? Y la cuestión es como no es tan difícil en verdad, no es algo difícil, es tú leer bajo con tu criterio ambas partes, leer lo que dice la prueba, lo que dice el rechazo, y tú mismo discernir si es que estamos bien o mal en eso. Y la gente se siente incapaz de hacer eso. La gente mira a la gente como un recurso incapaz de poder tener una buena elección, una buena discernimiento. A ver, 2 segundos, Sí, espérate que creo que... Ya, ¿en qué estábamos? sí, estábamos hablando de esta gente que se siente como adalid del pueblo, digamos, porque asumen que los pobres y la clase media no pueden pensar por sí solas y le dicen cómo tiene que pensar. Claro, ¿no? Y tiene razón al final. Que más encima gana el rechazo y al tiro uno ve gente como está diciendo como se dejaron llevar por el miedo, por la falsa información. Coño, son puntos que incluso son cosas que es todo lo contrario al final. Onda, el hecho de informarse, y informarse bien y por ambos medios, y con todo el circo que también fue la Convención Constitucional, con todo lo que, con la armonización de la cuestión, más decía, había artículos mal redactados, hay cosas que estaban mal hechas, cosas que no representaban a todo el mundo, que pusieron, perdóname que diga, pero ya está bien, la Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional, también que sepa escribir, que tenga magísteres en escritura, pero alguien que tiene un magíster en escritura no debe ser presidente de una convención constitucional sobre vía jurídica, debe ser alguien que tenga expertices en constitucionalismo, que sea abogado de renombre, que tenga magísteres en constitución, en temas de constitucionales, no alguien que sepa escribir. El que sepa escribir, que sea presidente de la armonización para que se escriba mejor, que se redacte mejor, pero que no sea alguien, no es alguien capacitado para ser presidente de una cuestión tan importante que en teoría nos rige a todos. Claro, y yo creo que eso es una manifestación del hecho de que la Convención Constitucional fue hija y presa del momento que le tocó vivir, digamos, porque cuando se aprobó en el plebiscito de entrada la posibilidad de redactar una nueva constitución con el 78% de los votos, primero fue con voto voluntario, segundo era un momento del país en que estábamos insertos en mucha incertidumbre y en un conflicto social como no se había visto en mucho tiempo y que por lo tanto había, yo diría, mucho más atrincheramiento que el que había al momento del plebiscito de salida. Eh, y como ellos obtuvieron el 78% de validación, creyeron que tenían carta blanca para hacer lo que se les antoje. Entonces por eso cometieron muchos actos que al final eran derechamente irresponsables. El llegar disfrazada en el caso de Pikachu a la convención a trabajar, eh,
digamos, ya pudo haber sido una morada si hubiera sido un único momento de desaguisado en la convención, uno diría ya, por Claro. último, un momento de humor. Pero además, después el otro convencional que votó desde la ducha, a ver, pueden dar muchas razones, pero uno piensa, el chileno de a pie, el chileno, digamos, esforzado, que se levanta tempranito a trabajar, a llegar a la pega, sale de la casa pensando en hacer bien la pega, no quiere payasear, no quiere hacer bien la pega, en general. Eh, da el mejor esfuerzo a diario por hacer eso bien, lo que le corresponde hacer en la sociedad. Para que después llegue un convencional a votar desde la ducha, Incluso alguien que una falta de está, respeto. incluso alguien que está en una reunión teniendo relaciones sexuales. Claro que se escuchaba ahí, sí. O no sé, otro que está como drogado o en estado, está intoxicado en una reunión de la cuestión. No, si al final es eso, si es que por lo menos hay gente que dice que no fue solo porque no solo fue por el texto, sino fue por el proceso, pero igual el proceso dice mucho sobre lo que va a hacer el texto, si al final es un lugar donde la gente tú ves que no se lo está tomando a seriedad, que en las primeras reuniones fue como eh, agrandarse el sueldo o hablar sobre las colaciones, sobre los espacios de recreo, que hay un convencional que incluso mintió sobre una enfermedad para llegar al lugar, que lo encuentro reprochable. Que más encima hay intervencionalismo directamente del Estado y más encima ni siquiera, no sé, Piñera hubiera hecho algo así, lo estarían colgando, Sí, por pero decirlo de cierta forma. Y hay cierto tipo de que hoy en día estamos más dominados por un sector más de izquierda donde no hay tanto como objetivismo al momento de decir si es que él se hubiera equivocado así o lo hubieran tenido mucho más severo, un criterio mucho más severo para castigarlo, que ahora a su presidente, que ojalá que haga las cosas bien totalmente. Uno tiene en su país a veces el líder que uno merece, la gente tiene el líder que se merecen debido a las votaciones. Es democracia al final. Si la gente cree que lo que más merecemos es tener a un presidente joven como es Boric, lo vamos a tener. Básicamente, eso es lo que dice la democracia. Y si la gente cree, y nadie, o sea, los de derecha sí criticaron la elección de Boric, sinceramente a mí también me da un poco de miedo, no solo por el hecho de que sea joven, sino porque es una persona que yo básicamente encuentro que es un poco inexperta y que para mí, puesto como el presidente de la República, necesita tener un buen grado de excelencia de como... no puede ser que el presidente del Senado o un senador necesite tener un grado de distinción y que tenga que tener ciertos requisitos para poder ser senador y que tenga que tener como distinción en el área civil o laboral o universitaria y el presidente no tenga ni siquiera que tener requisito un título, solo da. Está bien que sea una posibilidad para que cualquier persona pueda liderar al pueblo y la cuestión, pero siendo un punto de vista objetivo y crítico, alguien como una figura como el presidente de la República debería tener cierto grado de excelencia, cierto grado de distinción y de esfuerzo, de decir, está bien, cualquier persona puede serlo, pero cualquier persona que quiera esforzarse lo suficiente para ser presidente. claro, a ver, yo en lo personal no soy ni anti izquierda ni anti derecha. Sí soy un férreo opositor de la incompetencia, de la altanería, de la estupidez crónica, de la desidia, venga de donde venga. Si a mí la constitución, el proyecto de una constitución, me lo hubieran escrito con la mano izquierda o con la mano derecha, pero hubiera estado bien escrito, bien hecho, pucha, la cosa hubiera sido distinta. Muy distinta. Si el que está gobernando hoy día, ayer o mañana hace las cosas bien, me da lo mismo si es demócrata cristiano, Renovación Nacional, de la UDI y el PPD, me da igual. Pero lo importante es que se hagan las cosas bien y no solo por un afán personal de que las cosas se tienen que hacer así de manera correcta, sino porque la gente no merece menos. O sea, se supone que uno, o una persona cuando entra a ese tipo de ocupaciones, a ese tipo de cargo, lo hace para servir a la gente. Y eso es una responsabilidad antes que cualquier honor, antes que decir que tal o cual está subordinado a mí. Eso es una responsabilidad, un deber que uno asume. Y ese deber no es un deber abstracto,
es un deber que tiene nombres, apellidos, tiene rostros, tiene realidades, y esas realidades son la misma gente que te dio el voto, o la gente que a lo mejor no te lo dio, pero que aún así es ciudadano de ese país que tú elegiste liderar. Si nadie te puso una pistola en el pecho para que asumáis el cargo. Obvio. Entonces, lo mínimo es hacerlo bien. Yo espero sinceramente que este gobierno y el que venga después y siempre tenga un cierto nivel de competencia, de madurez, de definición en cómo se van a hacer las cosas, porque no puede ser que un día digan A y al día siguiente hagan B y digan que después van a hacer C. Y Eh, termina siendo D. claro, no puede ser que tengamos problemas diplomáticos con una serie de países por desaguisados que eran absolutamente evitables. Y eso no tiene que ver con ideología, o sea, Tiene que no, haber mera competencia, mera responsabilidad, mera profesionalidad y seriedad sobre su cargo. claro, y eso es lo que uno espera y es lo que uno confía que en algún momento se va a dar con mayor claridad de lo que ha sido hasta ahora, porque hasta ahora en temas diplomáticos sobre todo ha sido una constante de errores que han sido gratuitos, que no había para qué cometerlos y que son difíciles de resarcir. Eh, por ahí vi un video, la verdad no tengo cómo comprobar la autenticidad del video como tal, Claro. donde en la intervención de las Naciones Unidas de nuestro presidente de la República, 40 delegaciones salían de la sala, en la Asamblea General. Mientras se presenta a nuestro país. Claro, cuando le dieron la palabra, 40 delegaciones se paraban y salían. Eh, yo no pongo la mano al fuego porque el video sea real, en el sentido de que perfectamente puede ser una edición, ¿no es cierto? En que Claro, se muestra de lejos otro momento en que un salieron. fake, claro, como que mientras está hablando, pasa mucho incluso en YouTube que puedes ver como entrevistas falsas Claro. en distintos Pero momentos. si acaso es real, me parece Es serio, muy es preocupante. preocupante que la gente no nos está tomando en serio. Claro, y que Sí. no nos quieren. Y que no nos quieren, que no dicen como lo que tú tengas que decir en verdad no tiene relevancia, no lo voy a tomar en cuenta. Claro, porque al final hay una distinción que me parece no se ha hecho. Que una cosa es la persona, una cosa soy yo, por ejemplo, con mis gustos, y otra cosa es la responsabilidad que yo asumo y los cargos que tengo. Si yo soy jefe del Estado, yo represento al Estado de Chile, lo que yo haga no me lo van a cobrar a mí como Alexander Rodríguez o en su caso como Gabriel Boric. Lo que él haga lo van a cobrar al Estado de Chile porque él es el Estado de Chile ante el ojo internacional. Entonces, ahí yo creo que se necesita un poco más De de profesionalismo. profesionalismo, mesura, formación. No, Y, sí. y no lo hago con ánimo de criticar, sino simplemente de decir que uno como ciudadano espera que eso vaya mejorando a Uno, tiempo. uno como ciudadano espera que lo representen bien y que Chile quede bien parado enfrente del resto de las naciones. Al final, sí, Exactamente, al final él no es el único que sale perjudicado con eso. exactamente. Oportunidades de lazos con otros estados que para que ya tengamos o estemos a punto de tener se pueden ver limitados por una mala representación del país. Claramente. Y eso ha sido una cuestión sostenida. Desde el hecho de cuando proponían revisar los tratados internacionales, ¿no es cierto? Eh, Posteriormente, bueno, con la propuesta de constitución que se rechazó en el artículo 14, numeral tercero, cuando se establecía como zona prioritaria en las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe, uno se preguntaba qué pasaba con el resto de nuestros países aliados, que la mayoría no son de esta zona del mundo. Eh, Ahora en el impasse con Israel hay mucha gente que puede decir, pero si Israel es un país chiquitito ahí en el Medio Oriente, sí, pero es que Israel es aliado de la Unión Europea y aliado de Estados Unidos. Entonces, si uno le pega a Israel gratuitamente, al final se pone en contra también de todos ellos, que son aliados bastante importantes. Ey, pero Israel es un país igual polémico, que todos tenemos... Sí, todos tenemos derecho a opinar, Exacto. pero como digo nuevamente, una cosa es Gabriel Boric con su opinión personal, que es legítimo que la tenga, y otra cosa son los intereses del Estado de Chile representados por él y que se juegan en las decisiones que él toma. Eh, la política internacional en general no es ni moral ni inmoral, es amoral. Uno tiene que ver por los intereses del Estado que representa antes que cualquier cosa. Yo sé que suena feo, es duro, pero eso es lo que se espera de un hombre de Estado. Eh, si Gabriel Boric, si uno dijera, por último, el Estado de Chile, si todos en Chile estuviéramos de acuerdo, porque además no me consta, pero si todos en Chile estuviéramos de acuerdo que lo que pasó en Israel con ese joven
entre Israel y Palestina con ese joven de 17 años fue lamentable, condenable, y creyéramos que Chile puede hacer algo al respecto con su postura, ya, bien que el presidente tome esa decisión, pero es que además es infructuoso porque en verdad estamos generando algún cambio o nos estamos inmolando porque sí. No estaríamos molando porque sí, Nos ¿no? estamos inmolando porque sí, o sea, no va a cambiar nada porque Gabriel Boric haya hecho eso. Porque Yo- Chile no tiene tanto poder influenciable de influencia para poder cambiar algo allá en Palestina, claro, en Israel. y en cambio el daño que nos podemos producir a nosotros mismos por hacer eso es gigantesco a nivel internacional. Entonces, Claro, eh, el costo-beneficio es mucho más costo que beneficio al final. es que no hay beneficio, No hay no hay beneficio. ninguno. No va a dejar de haber un conflicto armado en esa zona porque el Estado de Chile diga que feo lo que hicieron. Claro, No pasa digan eso. tan por hacer eso. Claro, entonces ahí es donde hay que ver los intereses del Estado primero y después las convicciones personales, aunque sean muy fuertes, aunque sean muy válidas, pero cuando uno asume la representación, así lo veo yo por lo menos, que yo cuando se asume la representación de un Estado uno tiene que ser responsable y poner los intereses de ese Estado en primer lugar. Bueno, sí, al final tenemos que esperar a que ojalá pase, que lleguemos a un lugar en el que, a un contexto en el que seamos bien representados por nuestro presidente, que al final del día es nuestro presidente. ¿Sí? Y hay que respetar que está a cargo y que él al final es el que corta las papas, por decirlo, él corta el queque. Desafortunado o desafortunadamente para cualquiera que lo quiera ver así. Hay que verlo de esa forma y ojalá que lo haga para mejor y si no ya tendremos otra oportunidad de escoger otro presidente en su momento y nada, al final hay que respetar la democracia y hoy en día tenemos la representación que el pueblo decidió que era la más apropiada para representarlo. Claro, sí, si al final esto es como ir en una micro, ¿no es cierto? El presidente el que va conduciendo la micro, uno no se va a meter a conducir la micro, No, ¿sí? no puede. Pero claramente que uno de atrás cuando ve que, no sé, pues, el conductor se pasa un rojo o algo, uno dice como, oye, como tanto. No, pero es así como lo típico que no es que uno así como que le vaya a hacer algo, no, para nada. Pero uno así como que comenta. Si uno es ciudadano, igual, pues sí. O uno ciudadano y al final igual, convengamos que en pecado ajeno todos somos santos. Sí, claro. Y además como que a la gente tenemos ese impulso natural a opinar del resto. Pero bueno, eso es recíproco siempre. No es como que Gabriel Boric vaya a opinar de mí porque probablemente no sabe ni que existo. No sé, claro, Pero me refiero a que todos lo hacemos. Quiero decir, obvio. Pero cambiando ya el tema, también no sé si lo dijiste al principio, pero has pasado y sigues pasando por pasapalabra, ¿no? sí, he estado en las 5 temporadas del programa. Ok, Estuve en el primer mundial que se hizo hace algunos meses y voy a estar también en el que viene ahora, en el que se está realizando en este momento. la sexta temporada. Todavía es la quinta temporada, pero el segundo mundial. Ya, El perfecto. primer mundial duró como hasta mediados de año. Ya, perfecto. ¿Y cómo te fue en el mundial? En el mundial, no puedo decir cómo me fue en el segundo mundial, Ya, porque viene dentro de poco. ya. En el primer mundial pude ganar 4 capítulos. En el quinto capítulo perdí. em, tuve la, la oportunidad de derrotar a 3 rivales argentinos, muy buenos rivales, muy buenas personas además. Y a una rival chilena también, una gran persona, y me derrotó un señor, un auténtico caballero como don Rodrigo Bustamante, que es otro participante chileno. Esa vez apareció en pantalla el miércoles 25 de mayo contra Ivana Rick, que era la campeona mundial vigente, Ya. ¿Y cómo se sale campeón del ganando el mundo? Rosco. Ganando el Rosco durante el mundial, Ya, una vez. claro, ahí ya se obtiene el título de campeón mundial. Perfecto. ¿Cómo nació esta pasión, esta ganas de querer ser parte de Pasapalabra? ¿Eres una especie de niño poeta, súper inteligente, súper dotado, que sabe todo? No, con el niño poeta yo creo que tenemos unas cuantas diferencias. No me imagino que trato de ser una Eh, especie de... sí. No, yo nunca diría que un PlayStation vale 1.200.000 pesos. Eh, cariño, niño poeta, nada malo. Eh, no, a pasapalabra, a ver, yo al principio no veía el programa,
Ya, porque tenía asumida la percepción de que todo lo que había en la televisión chilena básicamente era basura, que ya estaba perfecto. cabreado de la televisión chilena. Y durante la primera temporada, en las vacaciones de invierno, fui al sur y en la casa de mis tíos veían el programa. Entonces yo me quedaba con ellos conversando en las noches y resolvía el rosco con ellos mientras veíamos la tele. Y mi tía me dijo, oye, en verdad se te da bien, ¿por qué no hay el casting? Y yo que no tenía idea de nada, le dije, es que nunca me entero cuando hay castings y este tipo de cosas yo creo que están... ¿Para qué voy a ir? Claro, Pero igual si pudiera, iría, pues, dije así por hacerme el choro. Y ella me dijo, ya, yo te voy a avisar cuando haya aquí casting. Volvimos a Santiago para el segundo semestre de ese año en la universidad y después era cosa de todos los días, hijito, mañana hay casting, hijito, mañana hay casting, hijito, mañana hay casting, me decía mi tía. Al final mi tía se enoja cuando lo digo, pero yo no tenía tiempo porque estaba en la universidad atareado y dije ya, para que no me siga, digamos, molestando, no, entre comillas, sí, es que si digo o hinchando. molestándome, sí, no, igual me van a No, retar. que siguiera Sí, sí, como punteando. claro. Yo dije, ya voy a ir al casting, Ya, voy a ir al vamos al casting, voy casting. al casting. Falta clase un día y voy al casting. Voy al casting. Y yo por dentro no tenía ninguna esperanza ayer. Igual a mis compañeros, yo les decía en talla cuando me llegaron los mensajes de mi tía, a mis compañeros luego les decía, te apuesto que si voy que al tiro, les decía, me van a ver en la tele, bueno, les decía. En realidad por dentro decía, no quiero ni a paro, si No, no, no no voy a tengo ni creer. un brillo, no soy ni bonito, bueno. Así que fui al casting y fui pasando las tres etapas, porque son tres etapas en el casting, o al menos eran en esa época. Las fui pasando hasta que me llamaron para participar. Y una vez que me llamaron para participar, la primera vez no me fue tan bien en el rosco. En los juegos por equipo sí pude batir un récord en el juego de memoria. Y después me llamaron para un repechaje, que ahí lo hice mejor. Claro que igual perdí porque me tocó contra Nicolás Gavilán, el que se llevó los 396 millones del rosco. Ya, perfecto. Me ganó 22 a 21, ¿sabes? No. Sí. Y así estuve yendo, me han invitado a distintos repechajes, hasta que el 2020 pude obtener la primera victoria. Eh, Ahí pude dar victoria al hilo. Y después, claro, seguí yendo un momento en que me fue muy mal en una vuelta que me llamaron que saqué día cierto el primer día, pude quedarme el segundo porque había un formato que se llamaba el elegido, que permitía que el que perdió el capítulo anterior jugara un mini rosco de 5 definiciones contra el concursante que quería entrar a participar. Y yo gané el elegido al día siguiente solo para después obtener 9 aciertos, o sea, me fue peor que el primer día. Oh. Así que esa vez terminé con una tragedia impresionante. Dije capaz que no me llaman más. Y la siguiente vez que me llamaron fue para el mundial. Ya. Y como me llamaron para el mundial después de ese fracaso, uno decía, ya, a ver, las chances son de que otra vez vaya a dar la cacha, pero... ¿Y tú entrenabas para esto? Sí, sí. ¿Cómo se entrena para pasar palabra? Yo no me imagino por entrenar leyendo el diccionario. Eso es una técnica. En la casa también me hacen roscos con... Buscan definiciones de la RAE, la anotan y me hacen roscos así como los de pasapalabras. Para el mundial pasado también compañeras y compañeros de la U me ayudaron, también me hicieron roscos. Y hay Ya. una aplicación, hay unos juegos en el celular que también tienen roscos de pasapalabra. Todo eso uno lo aprovecha porque, aclarar un mito, hay gente que piensa que a los concursantes nos dan como un cuaderno, un apunte para que estudiemos. No nos dan Nada. nada, uno va a la vida nomás, no nos dan nada. Hay gente que dice, no, a lo mejor les dan un cuaderno que tiene como una temática de palabras que les pueden preguntar, o una lista de definiciones, aunque sean 1000, lo que sea. No, no hay nada. Como uno nació, como uno vino al mundo, no va para allá, no. Ya, perfecto. Sí. ¿Y has ganado alguna cosa en pasapalabra? ¿Te han dado plata? Sí, en total con los capítulos que he ganado desde que empecé a participar hasta ahora he ganado 1,5 millones de pesos. Ah, bueno, bastante, pero no los 300.000 millones. No, 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 no. Uno humilde, no. ¿Cómo se llama el que te ganó, sabes? Nicolás Gavilán. No hay perdón ni olvido de No, no, Nicolás no. Gavilán. Muy simpático el Nos Nico. vamos a acordar de ti. Muy simpático el Nico, muy querido por la gente. ¿Sí? Muy querido por la gente, todavía el día de hoy. Y no tengo nada que decir. De hecho, todos los rivales que me han tocado han sido muy buenas personas. Si dudo que sean... O sea, pueden ser pesados también, pero puede que también sean buenas personas. No porque sea tu rival, significa que sea tu enemigo al final, ¿no? Claro, y esa es una de las gracias que siempre le he encontrado al programa, que la competencia, si bien es dura, ¿cierto? Una vez que uno enfrenta al rosco, le da para adelante y a ganar nomás, y el de frente fue bueno. Pero más allá de la competitividad propia de esas situaciones,
es muy de guante blanco, o sea, nadie quiere ganar con trampa, ni aprovechándose de algo malo que le haya pasado al rival. Eh, si por ejemplo el rival se tuviera en decir pasapalabra, ¿no es cierto? Técnicamente eso debería contar como error, pero cuando a uno le preguntan, uno dice, no, ¿cómo la voy a marcar mal? ¿Cachai? Claro. Y eso pasa en ambas direcciones y ese tipo de competencia la encuentro yo muy destacable. Yo creo que tenemos una responsabilidad también los concursantes, porque nos transmiten en horario familiar, antes era horario estelar, es donde nos ven niños en la casa y tenemos que dar buen ejemplo. A lo mejor no somos los grandes personajes televisivos, pero en el rato de pantalla que tenemos que tratar de ser buenos ejemplos para los que nos estén viendo. Y yo creo que es importante que mantengamos siempre ese guante blanco, esa caballerosidad, esa elegancia, si se quiere, en la competencia. Muy bien, muy bien. Y ahora me contaste hace poco que ya estrenado el programa, estuviste con personajes. ¿Cómo has sabido esto de estar con personajes estelares que te ha tocado compartir con gente famosa? ¿Quiénes han sido los que más te han llamado la atención? Los más agradables, de repente puede ser que en cámara son súper simpáticos, pero en verdad afuera no sean tan simpáticos. No, todos simpáticos. A ver, obviamente el que más impacto genera es el de ahora, que es Don Francisco. Claro. Digamos, es como. Es que, a ver, para ponerlo en. Para no dar la magnitud, existen solo dos chilenos que tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Don Francisco es el único de los dos que está vivo. ¿Cuál es el otro? Lucho Gatica, el rey del bolero. Ya, perfecto. Entonces, es el único chileno vivo que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y uno es un picante de mierda. eh, entonces, a ver, cuando entró al estudio Don Francisco y me saludó, me acuerdo que lo primero que me dijo fue: yo te he visto a ti en la tele. Y yo quedé como, no debería ser al revés esto. Claro, yo diría Claro, que yo lo he visto en la Teletón, lo he visto en Sábado claro, Gigante. claro, y dije, para la otra me pide un autógrafo. No, le di la mano, le agradecí porque es un honor que igual que una persona con ese renombre, Te conozca. claro. Eh, y no, muy simpático. Karen Rickenbailer también, un 7. Julián, tal como lo ven en pantalla, se comporta como uno fuera de cámara también. ¿En serio? Sí, sí. La producción, pero un amor la producción del programa. La tía que sirve los cafés, la tía... Todo es muy bonito, todo es muy bonito. O sea, no tengo ninguna queja. Y esto, otros personajes famosos con los que he topado, ¿cuáles han sido? Creo que la Titurieta es una. La tía Greta fue compañera mía. ¿Ella es surfista? Eh, ¿Qué hace ella? Ella es una persona del mundo del espectáculo. Ya, Sí, es hija de don Emeterio Ureta también. no lo vi con. Otro personaje del espectáculo, digamos, de la farándula antigua. Ya, perfecto. Empresario. Y ella también siempre ha estado muy ligada a los medios de comunicación. ¿Quién más? Beto Espinosa, que era el fakir de Morandé con compañía. Ya. Eh, Me ha tocado acompañar a Laura Prieto, Camilo Huerta. Camilo Huerta. Camilo Huerta. Pero Camilo Huerta es un compañero mío de la universidad. ¿En serio? ¿Se llama así? Ah, no, yo pensé que era el mismo. ¿Cuál es el Camilo Huerta que tú me estás diciendo? Uno que estaba en los programas juveniles hace como 10 años cuando yo era chico. Ah, no, entonces. Ah, sí, era Dos Camilo Huerta muy distintos. eh, ¿Quién más tuve de compañero? Karina Álvarez, la muchacha que lee las noticias en Chilevisión, ha sido mi compañera 2 veces. Ya, perfecto. Ya se conocen, ya son amigos. Claro, Mario Guerrero fue compañero mío. Ya. Con Mario Guerrero tuve una anécdota, porque tú sabes que hay un juego que es la pista musical, que te ponen como una canción y uno tiene que adivinar la canción. Digamos. Te ponen pistas, pedacitos de canción, en ese tiempo te dan un pedazo de la letra de la canción. Yo adiviné el título de la canción. La canción era Mario Guerrero, que era mi compañero que estaba sentado al lado mío. Yo no tenía idea que era él, pero para nada. Pero sabía, conocía la canción, sabía el título, incluso la podía haber cantado. Y cuando me preguntan de quién es la canción, yo digo, no sé, como me está preguntando de ser de alguien que está en el estudio, pero se lo me dijeron, de Pablo Herrera, y dije yo que era el que estaba sentado al frente. Y Mario Guerrero no había que hacer al lado, y yo tampoco, después cuando me dijeron, no, si es de Mario Guerrero. No. No, te cagaste la risa, nada más. Claro, pedir disculpas y no mucho más que eso. Fue un momento, un chascarro al final, ¿no? Sí, sí. Ya tú me decís quién es, yo no tengo idea de quién es Pablo Guerrero. Mario Guerrero, Mario Guerrero, perdón, más encima. cantante de Rojo Fama contra Fama, el rojo antiguo, el original. No lo vi mucho. Y así uno va.
en verdad es súper agradable el ambiente, entonces ese tipo de chascarros que a lo mejor en otras circunstancias podría generar algo de tensión o qué sé yo, Claro. se toman con mucho humor porque el ambiente es muy liviano. Ah, ya. Están los nervios propios de la situación, que uno se está jugando igual la chance de ganar harta plata, que hay que demostrar los conocimientos, que si uno se equivoca en algo muy, muy feo uno Tu, queda tonto. tu objetivo a futuro es ganarte un pozo grande, ¿no? Me imagino. Claro, uno siempre tiene que ir pensando en la posibilidad de ganarse, pues si no, ¿para qué está concursando? Claro, para que estés concursando. ¿Algo más que quieras conversar? ¿Algo que me quieras preguntar a mí? ¿Algo que quieras decir? ¿Cómo nació la iniciativa del Hudson, del código ¿El Hudson? código Hudson cómo nació? Bueno, yo soy mucho de escuchar podcasts. En verdad, empecé a escucharlo más a raíz de que yo sigo mucho a un youtuber que se llama Logan Paul, no sé si lo ubicas. ¿Sí? Se mandó sus cagadas como todo el mundo, hizo una voz muy fuerte que subió, fue a un bosque en Japón que se llama el Bosque del Suicidio, ¿Ya? se mandó una cagada así brígida, grabó un buen colgado, lo subió a YouTube y todo eso, Uy, fuerte, sí, pero se fue redimiendo, como que aportó, empezó a hacer donaciones a cuestiones de eso y todo esto, empezó a hacer un podcast. Empezó a conversar de la vida con muchas personas distintas. Empecé a aprender más cosas como que... Lo que yo cuando pasó eso, claramente fue como, qué lata, weón, claro. se me cayó un grande. Y empecé a ver todo lo que era el mundo del podcast, que son conversaciones, son un espacio no tan como corto, tan instantáneo, es más procesado, es más de que escuchar, paciencia, saber cómo conversar, cómo aprender distintos puntos de vista, distintas realidades, distintas historias, distintas vivencias, básicamente, en la vida. Y, y después de eso me fui, claro, saltando también a otros podcasts, como es el de Joe Rogan, te puedo decir uno de comedia, que escucho varios, que me gustan harto los comediantes, y escucho a varios de sus podcasts. Me gusta mucho escuchar como sus experiencias como de todo tipo, en verdad. Joe Rogan es el que más tiene como de distintos tipos de, ah, de un, no sé la palabra, como Un abanico un de... abanico más grande de distintas personas con las que conversar. Y eso es lo que yo quería hacer al final. Un día siempre me gustó mucho esto de YouTube y todo esto. De hecho, cuando chico tenía canales y todo eso, no los voy a mostrar. Y no, y al final, esto que es algo personal que siempre me llama la atención, como abrir un espacio de conversación que no mucha gente hoy en día tiene, porque tú dices algo y te tildan de comunista, de fascista, de machista, de feminista, de feminazi, de nazi, de lo que tú Claro. quieras. Te pueden pintar de cualquier nombre. Y quiero abrir este espacio al final. Como la idea es hacer un espacio para poder conversar de cualquier cosa sin tener que necesariamente ser tildado. No, excelente, ¿ah? Excelente. Y me llama la atención también lo de Logan Paul. Cuidado Floyd Mayweather, ¿eh? Te viene Ya la pelearon ya. revancha. Sí, pues hace rato. Y no le pagó al final, no sé si sabía. Ah, no le pagó. Le pagó un poco, pero como que le metió la cuchufleta Ah, y le debe como 3 millones de dólares a Logan Paul. bueno, tampoco es como que le va a ir a cobrar. O sea, no le va a ir muy bien si le va a O cobrar. sea, hay una demanda ya puesta y todo, Claro, en tribunales. en tribunales. Sí, no, en Pero persona no hay. al final los abogados al final nos terminamos llevando toda esa plata. O sea, al final se pierde mucha plata en demanda y ya por 3 millones igual vale la pena, sí, pero al final vas a terminar igual gastando harta plata en nosotros, por decirlo de cierta forma. Claro, al final es un poco más para que el otro no se salga con la suya, ¿no? Claro, al final es por eso, es como para hacerlo pagar nomás. Oye, y no, interesante. Yo también lamento, eso sí, que después de Juan Vallejo venga yo a ocupar el asiento. No, mentira. Disculpa, Juan Vallejo, no. No, un honor estar también después de él y de grandes invitados que han habido acá en el podcast. Así que, nada, por mi parte, agradecer la invitación, agradecer las preguntas, una conversación muy, muy amena. Espero no haber lateado mucho a la gente que está al otro lado, pero para mí fue un agrado. En verdad, a mí también un gusto tenerte y cuando quieras volver, más que invitado de vuelta a volver, si quieres conversar después de que salgan todos tus pasapalabras y saber si eres o no campeón del mundo, conversamos ahí.
Perfecto, ¿no? Agradecido, lo tengo anotado y me van a tener de vuelta si es que no lo aburro demasiado. No, no, esto corresponde, corresponde. Muchas gracias por venir Gracias a ti por la invitación. y hasta el próximo.